Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a encender la chispa de la curiosidad en muchos de ustedes, y es que vamos a hablar de algo que ha estado resonando en el mundo del espectáculo turco, y no es para menos. Prepárense porque vamos a sumergirnos en la tan esperada, y para muchos deseada, reconciliación secreta de Can Yaman y Demet Özdemir, ¿amor renovado? Sí, han oído bien. Esa pareja que nos robó el corazón en Erkencikus, Can Yaman y Demet Özdemir, parece estar dándonos nuevas señales, rumores y para algunos certezas, de que hay algo más que una amistad flotando en el aire. Si son fanáticos de las historias de amor que trascienden la pantalla, o simplemente les encanta estar al tanto de los dramas y romances de Hollywood turco, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y análisis. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora, vayamos al grano. Desde que Erkencikus se convirtió en un fenómeno global, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue palpable, casi magnética. En pantalla, sus personajes Kandibit y Sanem vivieron una historia de amor intensa, llena de pasión, altibajos, y esa chispa que hace que los espectadores se enganchen por completo. Y como suele suceder cuando la química es tan fuerte, los fans comenzaron a preguntarse, ¿es solo actuación o hay algo más entre ellos en la vida real? Durante la emisión de la serie, los rumores de un romance florecieron, alimentados por apariciones juntos, gestos de cariño y esa conexión que parecía ir más allá de los guiones. Sin embargo, en su momento ambos actores mantuvieron una postura cautelosa, hablando de una amistad profunda y de un gran respeto profesional. Y como suele pasar en el efímero mundo del espectáculo, las cosas tomaron su curso. Cada uno siguió su camino, enfocándose en sus carreras, con proyectos individuales que los llevaron a diferentes direcciones. Vimos a Can Yaman conquistando audiencias en Italia, a Demet Özdemir brillando en otras producciones turcas. Parecía que esa etapa, esa conexión especial, quedaba guardada en el recuerdo de los fans y en el éxito de una serie inolvidable. Pero, ¿qué pasa cuando el pasado llama a la puerta de forma inesperada? Pues bien, en las últimas semanas, la prensa turca y las redes sociales se han inundado de informaciones y supuestas pruebas de que Can y Demet podrían estar dándose una segunda oportunidad. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y, por qué no decirlo, un poco misteriosa. La palabra clave es secreta. Parece que si están volviendo a conectar, están optando por hacerlo de una manera discreta, lejos del escrutinio público y de los flashes de las cámaras que tantas veces han marcado sus vidas. ¿Y cuáles son esas pistas que nos hacen pensar en una reconciliación? Una de las más comentadas ha sido la presencia de ambos en el mismo lugar, aunque no hayan sido vistos juntos directamente. Se habla de coincidencias en eventos, de viajes que casualmente coinciden, y de mensajes crípticos en redes sociales que para los ojos entrenados de los fans, podrían ser interpretados como guiños el uno al otro. Por ejemplo, se rumorea que han sido vistos en la misma ciudad o incluso en los mismos círculos sociales, pero siempre con la distancia justa para mantener la discreción. Podríamos estar hablando de que uno ha ido a visitar al otro, o que ambos han decidido reencontrarse en un lugar neutral, lejos de los paparazzi que los acechan constantemente en Estambul. Además, y esto es algo que siempre genera revuelo, se dice que han vuelto a seguirse en redes sociales, o que han puesto me gusta a publicaciones antiguas del otro, pequeños gestos que para los más observadores, son como migas de pan que nos guían hacia la verdad. A veces un simple comentario o un like en una foto de hace tiempo puede ser interpretado como una señal de que las heridas del pasado han sanado, y que hay un deseo de reconectar. Y no olvidemos el poder de la intuición de los fans. Muchas veces son ellos quienes perciben esa energía, esa conexión especial que parece haber resurgido. Otro detalle que se ha especulado es que ambos han estado trabajando en proyectos similares, o que han compartido conversaciones sobre sus respectivas carreras, lo que habría reabierto viejos lazos. Es fácil imaginar que, después de tanto tiempo, y con la experiencia que ambos han ganado en sus trayectorias individuales, hayan sentido la necesidad de compartir sus vivencias, de buscar consejo o simplemente de recordar los buenos momentos que compartieron durante la grabación de Erkencikus. Y es precisamente en esos reencuentros profesionales, en esas conversaciones sinceras, donde a veces los sentimientos vuelven a aflorar. Lo fascinante de este supuesto reencuentro. ¿O es la forma en que se está manejando?
Parece que han aprendido de las experiencias pasadas, donde su vida privada estuvo bajo el microscopio. Ahora, si están explorando una posible relación, lo están haciendo de una manera mucho más medida, protegiendo su espacio personal y sus emociones. Y esto para muchos es una señal de madurez y de que, tal vez, esta vez las cosas podrían ser diferentes. Pensemos en el impacto que tendría una reconciliación oficial. Para los fans de Erkenci-Kuş, sería un sueño hecho realidad. Ver a Can y Demet juntos de nuevo, ya sea en la vida real o quizás en un futuro proyecto, sería como revivir la magia de esa serie que tantos momentos de alegría nos dio. Sería la confirmación de que el amor que parecía tan real en pantalla tenía una base, y que esa conexión especial era lo suficientemente fuerte como para superar el tiempo y las distancias. Sin embargo, también debemos ser cautelosos. En el mundo del espectáculo, los rumores son pan de cada día, y no todo lo que se publica es necesariamente cierto. A veces la prensa busca crear historias para vender más, y los fans, con su deseo, pueden ver señales donde no las hay. Lo importante es disfrutar del misterio, especular con prudencia y, sobre todo, respetar la privacidad de los artistas. Ellos son libres de decidir sobre sus vidas personales y de si quieren compartir o no sus relaciones con el público. Lo que sí es innegable es la resonancia que sigue teniendo la pareja Can Yaman y Demet Özdemir. Son dos talentosos actores que marcaron un antes y un después en la televisión turca, y cuya química sigue siendo objeto de admiración. Si esta reconciliación secreta es real o no, lo que queda claro es que el cariño y el respeto entre ellos, al menos a nivel profesional y de amistad, parece mantenerse intacto. Y eso, para los seguidores, ya es una gran noticia. Podríamos estar ante el inicio de una nueva etapa para ellos, una etapa donde quizás hayan redescubierto los sentimientos que una vez compartieron, pero con la ventaja de la experiencia y la madurez. O quizás simplemente sean dos amigos que se apoyan mutuamente en sus carreras, y los rumores son solo eso, rumores. Lo que está claro es que la posibilidad de un amor renovado entre Can y Demet mantiene viva la llama de la ilusión para muchos de nosotros. La forma en que han decidido manejar esta situación, si es que existe, habla mucho de su personalidad. Se percibe una voluntad de proteger su intimidad, de no someterse al escrutinio mediático de una forma tan intensa como en el pasado. Esto podría indicar que si hay algo, es algo que valoran mucho y que quieren cultivar en privado antes de quizás hacerlo público. La discreción puede ser una estrategia para proteger su vínculo de las presiones externas. Y aquí entra la parte más intrigante: ¿cuánto tiempo podrán mantenerlo en secreto? La presión mediática en Turquía es enorme y cualquier indicio, cualquier foto filtrada, cualquier comentario imprudente puede desatar una avalancha de noticias. Sin embargo, la experiencia previa también les ha enseñado a ser más reservados y a manejar este tipo de situaciones con más cautela. Personalmente creo que es emocionante pensar en esta posibilidad. Erkenci-Kuş fue una serie que nos regaló momentos inolvidables, y la idea de que esa química pudiera traducirse en una relación real, y que ahora se esté dando una segunda oportunidad, es algo que muchos de nosotros esperamos con ilusión. Ver a dos personas que se atrajeron tanto en el set, que compartieron una etapa importante de sus vidas, darse una nueva oportunidad, es una historia digna de contemplar. Pero como siempre, debemos mantener los pies en la tierra. Los rumores, por emocionantes que sean, deben ser tomados con precaución. Lo que sí es seguro es que la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir es genuina, ya sea como amigos, colegas o algo más. Su profesionalismo y el respeto mutuo son evidentes, y eso es lo que debemos valorar por encima de todo. En resumen, las señales apuntan a una posible reconciliación secreta entre Can Yaman y Demet Özdemir. Los rumores, las supuestas coincidencias y la cautela con la que se está manejando la situación, alimentan la especulación de un amor renovado. Sin embargo, hasta que no haya una confirmación oficial, todo queda en el terreno de la hipótesis y la esperanza de los fans. Lo importante es que, independientemente de lo que suceda en sus vidas privadas, ambos son talentosos artistas que continúan brillando en sus carreras, y su legado juntos en Erkenci-Kuş siempre será recordado con cariño. Así que, mis queridos espectadores, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hay un amor renovado entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Qué pistas les parecen más convincentes? Me encantaría leer sus opiniones y sus teorías en la sección de comentarios. Sus aportes siempre enriquecen nuestras discusiones. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos amant.
Es del espectáculo turco y si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad y sigamos descubriendo juntos los secretos y las historias que nos apasionan. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más exclusivas y análisis. Hasta pronto.